Descubrí su engaño en vacaciones cuando rió. Nadie te cree. Y apagué mi teléfono. Antes de empezar con el relato de hoy, me gustaría pedirte que, si valoras este tipo de historias humanas y reales, te suscribas al canal y dejes tu like. Nos ayuda mucho a que Serietube siga creciendo y podamos seguir compartiendo estas experiencias contigo. Gracias por estar ahí. La gente suele creer que las grandes crisis de un matrimonio estallan como una tormenta de verano, con truenos, gritos y un cielo que se desploma de repente, pero mi experiencia me dice que no es así. Las rupturas de verdad, las que te cambian la piel, son más bien como una gotera silenciosa en una habitación que nunca usas. Vas dejando que pase el tiempo, ignorando la mancha en el techo, hasta que un día entras y todo se ha podrido por dentro. Llevaba 12 años casada con Julián. Si alguien me hubiera preguntado una semana antes de aquellas vacaciones cómo estábamos, probablemente habría respondido con un bien, lo normal. Teníamos nuestra rutina de cenas frente al televisor, el reparto casi automático de las tareas domésticas y ese tipo de afecto cómodo que se parece más a la amistad que a la pasión, pero había algo, un hilo invisible de tensión que se tensaba cada vez que su teléfono vibraba sobre la mesa. Julián siempre fue un hombre de negocios, o eso decía él. Trabajaba en una consultora y las llamadas a deshoras eran, supuestamente, parte del sueldo. Sin embargo, en el último año, el teléfono se había convertido en su tercer pulmón. Lo llevaba al baño, lo dejaba bajo la almohada y lo consultaba mientras yo le contaba cómo me había ido el día. Esa era mi humillación silenciosa, competir por su atención contra una pantalla de cristal líquido. Y lo peor es que yo misma me convencía de que mis quejas eran exageradas, de que era una neurótica por querer 10 minutos de conversación sin interrupciones. Por eso puse tantas esperanzas en aquel viaje. Alquilamos una casa pequeña en un pueblo costero, lejos de las rutas turísticas, sin distracciones, Julián, solo nosotros dos y el mar, le dije mientras hacíamos las maletas. Él asintió con una sonrisa que ahora, recordándola, me parece dolorosamente condescendiente. El viaje en coche duró 5 horas. Durante todo el trayecto, el silencio en el habitáculo era denso. Yo intentaba sacar temas de conversación, los planes para el verano, la reforma de la cocina, libros que había leído. Él respondía con monosílabos, con la mirada fija en la carretera, pero con una mano siempre cerca del compartimento donde descansaba su móvil. Cada vez que llegaba una notificación, sus dedos se movían con una agilidad nerviosa, una microreacción que yo detectaba por el rabillo del ojo. Llegamos a la casa al atardecer. Era un lugar precioso, con olor a salitre y vigas de madera vieja. Por un momento, mientras bajábamos las maletas, sentí una chispa de ilusión. Pensé que el aire puro limpiaría las telarañas de nuestra relación, pero la realidad me golpeó antes de que termináramos de desempacar. Voy a salir a la terraza un momento. Tengo que devolver una llamada de la oficina. Es importante, Marina, me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras ya buscaba el encendedor en su bolsillo. Me quedé sola en el dormitorio, rodeada de ropa a medio guardar. Me senté en el borde de la cama y escuché el murmullo de su voz a través del cristal. No entendía las palabras, pero conocía su tono. No era el tono rígido de quien habla con un jefe o un cliente. Era una voz suave, pausada, casi musical. Una voz que no usaba conmigo desde hacía mucho tiempo. Sentí un frío repentino a pesar del calor de la costa. Intenté sacudirme el pensamiento. Son imaginaciones tuyas, me repetí, como tantas otras veces. Fui a la cocina, abrí una botella de vino y serví 2 copas. Cuando él entró, media hora después, traía una expresión de alivio que trató de ocultar bajo una máscara de cansancio. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté, tendiéndole la copa. Sí, lo de siempre, un incendio que solo yo puedo apagar, respondió, tomando un sorbo largo. Cenamos en el porche, bajo una luz mortecina. La conversación era un campo de minas.
Yo quería preguntar. Quería saber por qué esa llamada era tan urgente, por qué su cara se iluminaba más con la pantalla del móvil que con la luna que empezaba a reflejarse en el agua. Pero tenía miedo, miedo de ser, otra vez, la esposa intensa que arruinaba el primer día de vacaciones. Esa noche, cuando nos acostamos, él se quedó dormido casi de inmediato, o eso fingió. Yo me quedé mirando el techo, escuchando el rugido rítmico de las olas. El teléfono de Julián estaba en la mesita de noche, cargándose. En la oscuridad, de repente, la pantalla se iluminó con una notificación. Fue apenas un segundo, pero bastó para que el corazón se me disparara. No lo hice por desconfianza, me dije, lo hice por supervivencia. Me incorporé lentamente, conteniendo la respiración, y estiré la mano hacia el aparato. El brillo me cegó un instante. En la pantalla de bloqueo aparecía un mensaje corto, de un contacto guardado solo con una inicial, L. El mensaje decía: ¿ya la has convencido de que estás trabajando? Te echo de menos. Me quedé petrificada. El mundo, tal como lo conocía, se detuvo. Los 12 años de recuerdos, las cenas, los planes, la casa que compartíamos, todo se volvió borroso, como si alguien hubiera pasado un dedo húmedo sobre una pintura fresca. Mis dedos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Lo dejé en su sitio con una suavidad quirúrgica y volví a tumbarme. A mi lado, Julián roncaba levemente. Sentí un asco profundo, una náusea que nacía en el estómago y me subía hasta la garganta, pero sobre todo, sentí una soledad inmensa. Estaba allí, en una casa idílica frente al mar, en las vacaciones que se suponía que iban a salvarnos, dándome cuenta de que la salvación era una mentira que yo misma había ayudado a construir. Me pasé el resto de la noche con los ojos abiertos, esperando que amaneciera, mientras el sonido del mar, que antes me parecía relajante, ahora me sonaba a burla. El amanecer en la costa tiene una luz limpia, casi quirúrgica, que parece diseñada para exponer todas las grietas que la oscuridad logra ocultar. Me levanté antes que él, con los párpados pesados y esa sensación de irrealidad que te embarga cuando tu vida acaba de cambiar, pero el resto del mundo sigue exactamente igual. Fui a la cocina, con los pies descalzos sobre las baldosas frías, y puse la cafetera. El sonido del goteo, que normalmente me resultaba reconfortante, ese aroma a hogar y mañana tranquila, me produjo una náusea repentina. Julián apareció unos 20 minutos después. Venía con el pelo revuelto, rascándose la nuca, y por supuesto, con el teléfono en la mano. Lo dejó sobre la mesa de madera, boca arriba, con una seguridad que me resultó insultante. Era la seguridad del que sabe que tiene el control absoluto de la narrativa. «Buenos días, Marina», dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Me tensé instintivamente, pero no me aparté. Su piel olía a sueño y a esa colonia cítrica que yo misma le había regalado por nuestro aniversario. «Buenos días», respondí. Mi voz sonaba hueca, como si viniera de otra habitación. «¿No has dormido bien? Tienes mala cara. Será el cambio de aire. A veces el mar altera el sueño los primeros días», comentó con una naturalidad pasmosa mientras se servía una taza de café. Lo observé en silencio. Observé cómo removía el azúcar, cómo soplaba el humo del café, cómo deslizaba el dedo por la pantalla de su móvil para revisar el correo. Parecía tan normal, no había rastro de culpa, ni de nerviosismo, y ahí fue cuando entendí la verdadera profundidad de la humillación. Él no solo me estaba engañando, sino que me consideraba tan insignificante, tan previsible, que ni siquiera sentía la necesidad de esforzarse en ocultarlo mejor. Para él, yo era una parte más del mobiliario de su vida de éxito. Decidí que no podía esperar. No podía pasar 6 días fingiendo que me importaba el color del agua o el restaurante donde cenaríamos. «Anoche se iluminó tu teléfono, Julián», solté de golpe. Me quedé de pie, apoyada contra la encimera,
apretando la taza de café con tanta fuerza que me dolían los dedos. Él no se inmutó, no hubo un sobresalto, ni se le cayó la cuchara. Se limitó a levantar la vista lentamente, con una expresión de suave fastidio, la misma que pone cuando los niños interrumpen una de sus llamadas de trabajo, y, ya sabes que en la oficina no descansan, Marina, te lo advertí antes de venir. No era de la oficina, era un mensaje de alguien que se hace llamar L. Decía que te echaba de menos y preguntaba si ya me habías convencido de que estabas trabajando. El silencio que siguió no fue de esos que se cortan con un cuchillo, fue un silencio espeso, que te llena los oídos y te quita el aire. Julián dejó la taza sobre la mesa con una parsimonia aterradora, se reclinó en la silla y me miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, había algo mucho peor, burla. Vaya, dijo, y soltó una carcajada seca, corta, que me golpeó como una bofetada. Realmente te has vuelto loca con este viaje, ¿verdad? Estás tan obsesionada con recuperar lo nuestro que ya te inventas conspiraciones en tu cabeza. No me lo invento, Julián, lo leí con mis propios ojos. Marina, escúchate, dijo, levantándose y acercándose a mí con ese tono condescendiente que solía usar para explicarme las facturas de la luz o el funcionamiento del seguro. Estás cansada, estás estresada por el trabajo y te has montado una película digna de un Oscar. ¿Quién es él? ¿Lucas? ¿Lorena? ¿La de contabilidad? Probablemente era un mensaje de un grupo de broma del trabajo que tu mente ha transformado en un drama pasional porque necesitas sentirte la protagonista de algo. Me quedé sin palabras. La forma en que desvirtuaba la realidad, con esa seguridad casi magnética, me hizo dudar de mi propio recuerdo durante un segundo. ¿Realmente ponía convencido? ¿Y si lo había leído mal por la falta de luz? Pero no, sabía lo que había visto. Enséñame el teléfono, Julián, si no es nada. Enséñame los mensajes de anoche, le pedí, y mi voz tembló, lo que odié profundamente. Él volvió a reírse, fue una risa suave, de esas que se usan con alguien que está diciendo una soberana tontería. Se guardó el móvil en el bolsillo del pantalón con un gesto lento, deliberado. No voy a entrar en ese juego, Marina, no voy a alimentar tu paranoia. Si empezamos así las vacaciones, mejor nos volvemos ahora mismo. Pero piénsalo bien antes de montar una escena y llamar a tu madre o a tus amigas para contarles esta estupidez. Se acercó más, hasta que pude oler su aliento a café, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro letal. Piénsalo bien, porque si cuentas esto, nadie te va a creer. Todo el mundo sabe lo mucho que trabajo por esta familia, todo el mundo ve lo que te doy. Si vas con este cuento de mensajes imaginarios, solo vas a quedar como una mujer celosa y fuera de control. Nadie te cree, Marina, ni siquiera tú misma te crees del todo. Se dio la vuelta y salió a la terraza, dejándome allí, en medio de la cocina, con el corazón martilleándome las costillas. Nadie te cree. Esa frase se quedó rebotando en las paredes, en los muebles, en mi pecho. Fue la humillación definitiva. No solo me robaba la lealtad, sino que intentaba robarme la cordura, mi derecho a confiar en mis propios sentidos. Me quedé inmóvil, mirando un punto fijo en la pared. Sentí una furia fría empezar a crecer en la base de mi columna. No era una furia de gritos y platos rotos. Era una furia lúcida, de esas que te aclaran la vista. Caminé hacia la mesa, tomé mi teléfono y, con un movimiento firme, presioné el botón lateral. Lo mantuve pulsado hasta que apareció la opción de apagar. Deslicé el dedo por la pantalla y vi cómo la luz se desvanecía hasta quedar en negro total. Lo dejé sobre la encimera. En ese momento, decidí que si él quería que yo fuera invisible, que mi voz no tuviera peso y que mi realidad no existiera, yo le iba a dar exactamente eso, pero no como él esperaba. El resto de ese día fue una coreografía de hipocresía que me dejó exhausta. Julián, convencido de que su táctica de gaslighting, aunque yo entonces no le ponía nombre,
Solo sentía que me estaba volviendo loca. Había funcionado. Decidió recompensarme con su mejor versión. Me llevó a una cala escondida que recordábamos de nuestros primeros años. Caminaba delante de mí, cargando la sombrilla y la nevera, silbando una melodía que yo no reconocía. Parecía un hombre sin una sola mancha en la conciencia, un esposo ejemplar disfrutando de un merecido descanso. Yo caminaba detrás, hundiéndome en la arena, observando su espalda. Me dolía el cuerpo, como si hubiera recibido una paliza física. Cada vez que él se giraba para decirme algo sobre el paisaje o para preguntarme si quería agua, yo lo miraba con una distancia nueva. Ya no buscaba en él la verdad, porque la verdad me la había dado el brillo de su pantalla a las 3 de la mañana. Lo que buscaba era entender en qué momento dejé de ser su compañera para convertirme en su rehén emocional. ¿Ves cómo esto era lo que necesitabas?, me dijo mientras clavaba la sombrilla con fuerza. Estás mucho más tranquila. A veces el estrés de la ciudad te juega malas pasadas, Marina. Tienes que aprender a soltar. Me senté en la toalla y me puse las gafas de sol. Detrás del cristal oscuro, mis ojos se llenaron de lágrimas que no dejé caer. Tienes que aprender a soltar. La ironía era tan pesada que casi podía tocarla. Él me pedía que soltara mis sospechas mientras él se aferraba a su teléfono con la fuerza de un náufrago. Durante toda la tarde, mi móvil permaneció apagado en el fondo de mi bolso, bajo las toallas y el protector solar. Fue una sensación extraña. Al principio, sentí una especie de síndrome de abstinencia. Quería encenderlo para llamar a mi hermana, para buscar en Google cómo detectar a un mentiroso patológico, para mirar fotos de mis hijos y recordar que había algo real fuera de esa cala, pero resistí. Me di cuenta de que, al apagar el teléfono, también había apagado la posibilidad de que Julián me controlara a través de la tecnología. Si yo no estaba conectada, no podía ser la mujer histérica que le manda mensajes preguntando dónde está. Él, en cambio, no podía parar. Estaba tumbado a mi lado, fingiendo que leía un libro, pero el libro apenas pasaba de página. Sus manos buscaban el bolsillo cada vez que creía que yo no lo miraba. Lo sexta alejarse hacia la orilla varias veces, supuestamente para mojarse los pies, pero siempre con el teléfono en la mano, escribiendo con los pulgares a toda velocidad, mirando por encima del hombro como un delincuente. Lo observaba y sentía una humillación nueva, más fría. No era la humillación de ser engañada, sino la de ser tratada como si fuera estúpida. Me trataba como a una niña a la que se le puede distraer con un helado después de haberle dado un bofetón. Fuimos a cenar a un restaurante del puerto. El aire olía a pescado a la brasa y a jazmín. Julián pidió vino caro y empezó a hablar de los planes para el próximo año, una posible promoción, cambiar el coche, quizá irnos a esquiar en invierno. Hablaba con una fluidez asombrosa, construyendo un futuro que ambos sabíamos que estaba hueco. ¿No vas a decir nada? Estás muy callada, dijo de pronto, dejando la copa sobre la mesa y mirándome con esa curiosidad fingida. Estoy escuchando, Julián, respondí. Mi voz era un hilo, pero era firme. Bueno, pues parece que estás en otro planeta. Te he preguntado qué te parece lo del coche nuevo. Me parece que estás haciendo mucho ruido para no escuchar el silencio, Julián. Él arrugó el entrecejo. El buen Julián desapareció por un segundo y dejó paso al hombre que me había dicho nadie te cree por la mañana, otra vez con los acertijos. De verdad, Marina, es agotador. Uno intenta que lo pases bien, que te olvides de tus paranoias, y tú te empeñas en estar así, muerta por dentro. Si no quieres estar aquí, dímelo, pero no me amargues las vacaciones a mí. Esa frase fue el punto de no retorno. No me amargues las vacaciones a mí. Su comodidad estaba por encima de mi dolor. Sus vacaciones eran más importantes que nuestra vida de 12 años. En ese momento, sentí que algo se desconectaba definitivamente dentro de mi pecho. No fue un estallido, fue una caída suave,
como una hoja que se suelta de un árbol porque ya no tiene savia que la sostenga. Regresamos a la casa en un silencio sepulcral. Julián entró directamente al baño. Yo me quedé en el salón, a oscuras, solo con la luz de la luna entrando por la ventana. Fui al bolso, saqué mi teléfono y lo miré. Estaba frío, negro, mudo. Sentí una paz extraña. No lo encendí. Me di cuenta de que su mayor arma no era la mentira, sino su capacidad para hacerme dudar de mi propia voz. Nadie te cree. Él había construido una imagen de hombre perfecto ante nuestras familias, ante los vecinos, ante el mundo, y yo era la esposa que siempre estaba ahí, la que sonreía en las fotos, la que justificaba sus ausencias. Él tenía razón. Si yo salía mañana y decía la verdad, él tendría 1000 excusas preparadas y yo solo tendría mi palabra rota. Pero lo que Julián no entendía era que yo ya no necesitaba que nadie más me creyera. Me bastaba con creerme yo. Me acosté de espaldas a él. Lo oí salir del baño y tumbarse. Lo oí desbloquear su teléfono. El suave clic electrónico que en la noche suena como un disparo. Vi el resplandor de su pantalla reflejado en la pared de enfrente. Estaba escribiendo. Otra vez. La luz azul de su engaño iluminaba la habitación mientras yo, en la oscuridad total, empezaba a trazar un plan. No un plan de venganza. No soy ese tipo de persona. Era un plan de retirada. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a esperar el momento justo para salir de esa habitación y de esa vida sin hacer ruido, tal como él me había enseñado a hacer durante tantos años. Esa noche, mientras él se quedaba dormido con el móvil todavía en la mano, yo empecé a contar los días que faltaban para el final del viaje. 4 días. Tenía 96 horas para fingir, para ser la Marina que él quería ver, mientras por dentro iba recogiendo cada pedazo de mi dignidad que él había tirado al suelo. Los últimos días de aquellas vacaciones fueron una lección de supervivencia emocional. Aprendí que se puede estar físicamente presente en una mesa, en una playa o en una cama, mientras tu mente está a kilómetros de distancia, construyendo un búnker donde nadie pueda volver a humillarte. Julián estaba encantado. Como yo no hacía preguntas, como no mencionaba el teléfono y como no cuestionaba sus paseos de trabajo, él creyó que me había domesticado, creyó que sus palabras, aquella risa y su nadie te cree habían sido el golpe de gracia para mi voluntad. El último día, mientras cargábamos el coche para regresar a la ciudad, el sol pegaba con una fuerza agotadora. Julián estaba de un humor excelente. Me rodeó la cintura con el brazo mientras yo cerraba el maletero y me dio un beso en la sien. ¿Ves, Marina?, me susurró al oído con una satisfacción que me dio escalofríos. Ha sido una semana increíble. Sabía que un poco de sol y tranquilidad te devolverían la sensatez. A veces te pierdes en tus propios laberintos, pero aquí estoy yo para sacarte. Le sonreí. Fue una sonrisa que me costó un esfuerzo físico inmenso, pero la mantuve. No era una sonrisa de aceptación, sino de despedida, aunque él no lo sabía. En mi bolso, mi teléfono seguía apagado. Llevaba 4 días sin conexión, y en ese vacío digital había encontrado una claridad que ninguna red social o mensaje de texto podría darme jamás. Había dejado de esperar que la pantalla me dijera quién era yo o qué estaba pasando en mi matrimonio. El viaje de vuelta fue distinto al de ida. Julián hablaba sin parar, planeando cenas con amigos para la semana siguiente, hablando de proyectos y de dinero. Yo miraba por la ventana el paisaje que pasaba a toda velocidad, sintiendo que cada kilómetro nos alejaba de la farsa de la costa y nos acercaba a la verdad de la ciudad. Llegamos a casa al anochecer. El edificio se veía gris y silencioso. Al entrar, el olor de nuestra vida cotidiana, el suavizante de las cortinas, el barniz del parqué me golpeó como un recuerdo de otra persona. Julián dejó las maletas en el recibidor y se fue directo al despacho. Tengo que revisar un par de correos urgentes, Marina.
¿Pides algo de cenar?, gritó desde el pasillo. Fui a la cocina, no pedí cena, me senté en la silla donde solía desayunar cada mañana durante los últimos 12 años. Saqué mi teléfono del bolso y lo puse sobre la mesa. Estaba ahí, negro, mudo, como un testigo silencioso de mi transformación. Julián apareció 10 minutos después, ya con el teléfono en la mano, tecleando con esa urgencia que ahora me resultaba patética. Se detuvo al verme sentada allí, a oscuras, con el móvil frente a mí. ¿No has pedido nada?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Y qué haces con el teléfono ahí? Enciéndelo de una vez. Tu hermana me ha frito a mensajes preguntando si te ha pasado algo. Dice que no es normal que lo tengas apagado tantos días. Tenía razón, Julián, dije en voz baja. Él se detuvo, guardó el móvil en el bolsillo y se acercó, adoptando esa postura de superioridad moral que tanto le gustaba. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué estás mejor? Claro que tengo razón. Solo tienes que confiar en mí y dejar de imaginar cosas. No, lo interrumpí, levantando la vista. Por primera vez en años, no me sentí pequeña ante su mirada. Tenías razón cuando dijiste que nadie me creería. Si voy mañana a contarle a tu madre, a mis amigos o a tus jefes que tienes a alguien, que me mientes y que te ríes de mí en mi cara, probablemente dirán que soy una exagerada. Dirán que eres un hombre maravilloso y que yo soy una mujer inestable que no sabe valorar lo que tiene. Julián sonrió. Fue una sonrisa de triunfo. Te lo dije. Me alegra que por fin lo entiendas, Marina. Así ahorramos dramas innecesarios. Pero te equivocaste en una cosa, continué, ignorando su sonrisa. Dijiste que ni siquiera yo misma me creía del todo, y ahí es donde perdiste el juego. Porque durante estos 4 días, con el teléfono apagado y sin tu ruido constante en mi cabeza, he descubierto que no necesito que nadie más me crea, me basta con que lo sé yo. El silencio que siguió fue el más real que habíamos tenido en toda nuestra vida en común. Julián abrió la boca para soltar otra de sus frases condescendientes, otra risa burlona, pero algo en mi cara lo detuvo. Vio que el hilo que me ataba a él se había cortado. Ya no había miedo en mis ojos, ni súplica, ni duda. Solo había una determinación fría y absoluta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y por primera vez escuché una grieta de inseguridad en su voz. Voy a encender mi teléfono, dije, presionando el botón lateral, pero no para contestar a tus mensajes ni para justificarme ante nadie. Voy a encenderlo para llamar a un abogado y para buscar un apartamento, y puedes decirle a quien quieras que estoy loca o que soy una paranoica. Puedes contar la historia que quieras para salvar tu imagen. Ya no me importa, Julián. El precio de que nadie me crea es mi libertad, y estoy más que dispuesta a pagarlo. Me levanté. Tomé mi teléfono que empezaba a vibrar con cientos de notificaciones acumuladas y caminé hacia el dormitorio. No empaqué toda la casa, solo lo necesario. No hubo gritos de película ni escenas desgarradoras, solo el sonido de una maleta cerrándose y el eco de mis pasos hacia la puerta. Mientras bajaba en el ascensor, miré la pantalla de mi móvil. Estaba llena de ruido, mensajes, correos, alertas. Pero yo me sentía en paz. Había descubierto que la humillación solo funciona si aceptas el papel que el otro te asigna, y yo, en una playa perdida y con el teléfono apagado, había decidido renunciar a ese papel para siempre. Salí a la calle, el aire de la ciudad estaba sucio, pero era mi aire. Caminé hacia la parada de taxis sin mirar atrás, sabiendo que lo más difícil no había sido descubrir el engaño, sino tener el valor de creerme a mí misma cuando el mundo entero, y el hombre que amaba, me decían que no lo hiciera. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.